pero nosotros aquí lo que queremos es contextualizar y conocer, digamos, cómo es la metodología. En realidad estalla por un video que fue subido a las redes sociales, como está pasando últimamente, ¿no? Se hace viral un video y ahí estalla un tema. Este video que muestra a una docente en el aula, hablando por supuesto, aquí en Córdoba estoy hablando, ¿no? Esto Ujú. ocurrió en Jesús María, esta docente de educación sexual integral enseñando, bueno, cómo colocar un preservativo. Mira, Cosa que, bueno, esto hizo que estallara, por supuesto, en todo el país, no solamente en Córdoba, este tema de la educación sexual integral claro. en los colegios. Nosotros no vamos a opinar sobre si está bien o está mal lo que la docente ha hecho. Sí sé que también por, digamos, el programa educativo, los docentes tienen que responder las inquietudes que tienen cada uno de los alumnos. El hecho está en que también hay que ver qué formulan los alumnos como consulta, como pregunta, para ver si Bien. hay que responder a todo o no, o cómo hay que responderlo. Pero a nosotros nos interesa saber por qué la educación sexual integral, las ESI, se han integrado, valga la redundancia, ya hace tiempo a la currícula de estudio, por supuesto, dentro del plan de estudio del ministerio. Claro. Y me parece que es algo muy importante que viene a echar por tierra primero muchos tabú, muchos mitos y sobre todo viene a darle un contexto de educación justamente a la sexualidad. ¿Por qué lo voy a graficar de esta manera? Después vamos a hablar con alguien especializado en eso, cómo es Claro. la metodología, cuál es el objetivo, cómo se enseña en las aulas. Bien. Pero me parece que hoy las generaciones que actualmente están cursando principalmente el nivel medio nos aventajan a nosotros de un extremo al otro. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestra adolescencia, voy a hablar por mí, no voy a hablar de Ivana, porque Jorge es un caso aparte, ¿no? Pero en mi adolescencia era un tabú tocar el tema sexual, Ujú. la iniciación sexual, el conocer, por supuesto, las medidas de seguridad, y sobre todo, no era un tabú solamente en tu casa, porque no se hablaba de ese tema, o no te hablaban Exactamente. tus Sí, padres de ese no. tema, también lo era en las escuelas. Y el hecho de que hoy en día se enseñe, en este caso la educación sexual integral, tiene también un punto de inflexión en la historia del ser humano. Con la aparición del SIDA, esta enfermedad, que en realidad era la enfermedad de enfermedades, porque tal vez no te llevaba a la muerte el propio SIDA, pero sí otra enfermedad, eh, es como que hubo un punto de inflexión en el mundo y se comenzó a hablar de sexualidad, se comenzó a hablar de protección Ujú. de la sexualidad y del acto sexual. Eso hizo que también se tomaran políticas de Estado educativas. Esto lo contextualizo porque me parece que es muy fundamental e importante. Pero también digo esto, quienes no la tuvimos, tuvimos que aplicar el ensayo y error en la vida, en real. Entonces, nos ha Es la pasado realidad, muchas sí. cosas a todos nosotros. Ujú. Y eso nos llevó, tal vez, a que hoy también, como padres, intentemos que no cometan los mismos errores nuestros hijos y hablemos de ese tema. No sé si lo hacemos en buena o en mala medida, porque por ahí uno tiene muchas tradiciones orales o viene con, digamos, aprendizajes ya que vienen de la tradición oral. Pero sí tratamos de que se hable y que justamente también ese tema se toque en el hogar. Habrá hogares que no se charla, habrá hogares que sí, pero sí es importante que se charlen en la escuela. Por Claro que eso sí. destaco esto, más allá de este video. Claro que ha sido la forma muy polémica, ¿no? De Bueno, abordaje en la clase por sí, parte de esa en docente, por eso es realidad, viral, en digamos. realidad fue una consulta de una alumna que después, bueno, terminó filmándola y vino la discusión de cómo se colocaba un preservativo, en este caso, y con la boca. Que se puede colocar de un montón de veces, de un montón de formas, no solamente con la boca, quiero decir, Claro. pero bueno, de ahí estalló, la docente Sí, sí, sí. respondió a esta consulta y bueno, estalló todo este tema. Pero
Esto quiero sobre todo recalcarlo, esto no desvirtúa la función que tienen las ESI Ujú. y sobre todo cómo se enseña la educación sexual integral. Bien. Por Bien. eso queremos nosotros ir, digamos, como se dice en la jerga, al grano y conocer sobre la educación sexual integral en los colegios, cuál es la metodología, el objetivo, cómo se aplica. Y vuelvo a decir esto, nosotros reivindicamos Ujú. justamente la enseñanza sexual integral. Vamos a consultar entonces a una docente, que es Exacto, la ESI, tenemos. principalmente de primer y segundo año, que es una brigmanense, Vanessa Davicino, con quien vamos a dialogar. Vanessa, Hernán e Ivana te saludan, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia. Bienvenida al programa, Vanessa, ¿eh? ¿Qué tema, eh? Porque Bueno, Sí, veníamos muchas hablando y gracias. haciendo la presentación. sí, y nosotros aquí nuestro objetivo, Vanessa, es conocer eh, cómo es, digamos, la enseñanza sexual integral en los colegios, cuál es la metodología, los objetivos, cuál es el alcance que tiene en los colegios. Más allá de esto que decíamos, que se hizo viral y estalló, y vuelvo a decirlo ahora que estás presente, nosotros reivindicamos la enseñanza sexual integral en las escuelas y nos parece muy importante, pero queremos conocer también, darle un Ujú. marco como para que también tal vez los padres sepan que tienen educación sexual integral, pero bueno, no sepan cómo se dicta. Bueno, ese es el objetivo, Vanessa, y nos gustaría que nos cuentes, digamos, cómo es Sí. la metodología y los objetivos para arrancar, digamos, esta charla. Bien, bueno, acá en nuestro colegio, lo que es educación sexual integral o el programa ESI, nosotros lo damos en base a los cuadernillos educativos que nos bajan del ministerio. Entonces, bueno, se adecúa lo que nosotros vamos enseñando de acuerdo a los objetivos que ellos nos plantean y también alguna serie de actividades. La mirada de este programa ESI es integral. ¿Qué significa esto? Que no solamente se va a estar hablando de sexo, porque es como que uno cuando comienza Sí. a nombrar este tipo de palabras en el aula, a veces los alumnos como que lo relacionan con el acto sexual. Entonces, bueno, es mucho más allá de eso, ¿sí? Es tener una mirada un poco más completa del ser humano, que tenga que ver con la responsabilidad, eh, con el derecho en el acceso a los medios eh, que sean responsables primero. Bueno, sabemos que toda esta información vive colgada en redes sociales y que muchas veces no es la información que los adolescentes deberían recibir. Entonces, bueno, desde las escuelas tratamos de orientarlos en el derecho, en la responsabilidad y en el acceso a la información coherente y la que tiene que ser. Entonces, ahí se enfoca nuestro programa de educación sexual integral en la escuela. También enfocar en los más chicos, sobre todo, el cuidado y el respeto del cuerpo y el de los demás, ¿sí? Por eso, bueno, también es considerada un derecho a partir del establecimiento de una ley en donde se prioriza la enseñanza de la ESI en las escuelas, sobre todo en eso, ¿no? En hacer hincapié en la responsabilidad y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Ese es el objetivo primordial. Bien. Muy bien, ha sido bien claro. Y la metodología de enseñanza, ¿cómo se aplica? Digo, porque también tengo entendido que una de las pautas desde el ministerio es que los docentes deben responder las consultas de los alumnos. Ujú. Corregime si no es así, Vanessa. Pero bueno, ahí está el Sí. kit de la cuestión. Si responder a todas las consultas o también ver cuál se puede responder, cuál no se puede responder. Por eso te preguntaba de la metodología. Ujú. Sí, nosotros la metodología que utilizamos es comenzar, bueno, con el dictado de diferentes unidades en lo que tiene que ver, por ejemplo, en primer año con el cuidado del propio cuerpo y los primeros avances en cuanto a los estereotipos, que por ahí es eso
lo que al chico a veces le llama la atención o lo que más pregunta. También trabajamos interdisciplinariamente con la asignatura de Ciudadanía y Participación, donde ahí se le hace el enfoque de lo que es el bullying, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, con el enseñar al chico a que pueda buscar información si es que la necesita en bases que sean realmente científicas, pero por sobre todo que tengan la confianza de poder ponerse a charlar con algún adulto y poder contarle lo que les pasa o las inquietudes. Y bueno, la metodología es esa, ir avanzando un poco en lo que corresponde a los contenidos curriculares y en base a eso despertar la curiosidad en los alumnos y poder evacuar las dudas que nosotros estemos capacitados para poder resolver. Y lo que no se puede resolver, nosotros trabajamos con un gabinete de psicopedagogas y psicólogas del municipio, donde ellas generalmente cierran nuestro proyecto de ESI haciendo un taller, en donde en ese taller, por ejemplo, el año pasado, a modo de juegos y de diferentes tipos de preguntas anónimas, se iban respondiendo las inquietudes de los alumnos. Inquietudes que tenían que ver no solo con la parte sexual, sino con la parte de la corporeidad, de cómo se sentían ellos, qué tipo de cambios iban sintiendo, porque también hacemos el enfoque en que los cambios no se dan solo en el cuerpo, sino que también se sienten. Entonces, ayudarlos a ellos a reconocer esos cambios, creo que es lo fundamental, a que en realidad le presten atención y autoobserven para poder y cómo sienten. Lo importante que es lo que estás contando. Vanessa, yo quiero saber cómo es la consulta de ese mismo chico, primer año, segundo año, con el cambio que hacen de la escuela primaria también a la secundaria. Y físico también. Claro, porque también se animan más quizás a charlarlo con la profe que está en el aula, y esa timidez que tenemos, no digo todos, porque se tiene mucha confianza muchas veces con los hijos o no, pero a veces da vergüenza, que no debería ser así, preguntar determinadas cosas a nuestros padres, bueno, que les debe pasar. También nos pasa a todos, que hay más afinidad, por ejemplo, de la madre con la hija y por ahí del padre con el hijo, que en realidad cruzado, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en el aula? Sí. Ellos se sienten en confianza, capaz. Sí, en el aula, como cuando arrancamos la unidad, porque ellos vamos terminando una unidad o un contenido y te van preguntando, ¿qué vamos a ver ahora? Entonces, cuando vos le adelantás lo que vamos a ver, es como que aparece cierta timidez propia de la edad que están cursando, ¿sí? Claro. Porque los adolescentes, la timidez es normal de que aparezca. Así como hay otros que pueden preguntar sin tener ninguna timidez, ¿sí? Pero bueno, lo que nosotros trabajamos mucho es generarle la confianza al alumno, sobre todo desde el respeto, ¿sí? Y que estamos capacitados para poder responder preguntas desde el respeto y desde la responsabilidad, y que si por ahí no las podemos evacuar porque no tenemos los conocimientos, lo vamos a hacer a través de diferentes talleres con profesionales capacitados. Entonces es ahí donde ellos por ahí se sueltan un poco más. Algunos, por ejemplo, preguntan si tienen que decir su nombre cuando hacen las preguntas, porque bueno, el año pasado nos manejamos a través de papelitos que eran anónimos, entonces donde ellos previamente podían hacer diferentes tipos de preguntas, aclarando nuevamente o reforzando que tenían que ser desde el respeto y la responsabilidad, ¿no? Siempre esto como que son nuestros objetivos y valores, y a partir de ahí yo creo que se empieza a despertar la confianza y bueno, para que el alumno pueda evacuar las dudas y se lleve la información que necesita. Vanessa, desde tu experiencia, desde que sos docente ESI, digamos, ¿qué análisis haces? ¿Qué es lo que has visto en la progresión de los adolescentes? Primero, en la receptividad, y después, si queremos ponerle, digamos, una palabra, ¿qué resultados vas viendo en cuanto a la evolución?
Bueno, los alumnos están cada vez más interesados en ese tema, incluso por ahí, al estar conectados ellos muchos a las redes sociales, aparecen términos en donde ellos por ahí necesitan ir evacuando. Yo hace 17 años que estoy en la escuela y la verdad que ha habido una progresión y un avance en esto bastante importante. Es mucho, la apertura es mucho más importante y cada vez más referido a este tipo de temas, incluso por ahí cuando se ven otro tipo de unidades o van surgiendo algunos temas en el aula, por ahí trabajamos algunos textos científicos y demás que pueden llegar a engancharse con ese tema. Los alumnos la verdad que están cada día más predispuestos a poder evacuar esas dudas. Y bueno, y siempre generar la confianza, que eso ha aumentado para con el alumno para evacuar. Yo creo que cuando uno le genera confianza y trabaja estos temas a partir de la apertura y de dar la posibilidad de que cuando nosotros no podemos responder, siempre vamos a tratar de buscar las herramientas para poder darle la respuesta que nuestros alumnos necesitamos. Yo creo que se avanzó mucho en eso. Antes era como que llamábamos a algún profesional, por ejemplo un ginecólogo, donde venía a hablar pura y exclusivamente de nuestros órganos sexuales, y es como que nos quedábamos ahí. Claro. Y ahora no, ahora ya sabemos que tenemos que ir un poco más porque todo ha avanzado, porque el alumno incluso está mucho más a la expectativa de buscar información, de verificar si esto es así, si esto no. Entonces, a veces vienen al aula con esas inquietudes. ¿Es verdad que tal cosa? Entonces, bueno, por ahí van surgiendo temas y yo trato de no hacerlo de manera estructurada. Si van surgiendo, se va evacuando, se va charlando, ya vuelvo a repetir, desde el respeto y la responsabilidad que esto se merece. Y bueno, y estar abiertos a que si el alumno lo pregunta y yo no lo puedo evacuar, ser realmente sinceros. Mira, no te puedo ayudar, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver. Claro. Creo que eso es súper importante. Sí, seguro. Bueno, y el alumno permanentemente te chequea lo que vas diciendo, como decías, Vanessa, en redes. Yo creo que lo fundamental, y ya para ir redondeando, lo fundamental acá es la confianza, como bien decías, pero también para ganarse esa confianza hay que generarle al alumno, digo, dentro de las ESI, este ambiente cuidado y de intimidad. Yo creo que ahí es donde se suelta, ¿no? Sí. Incluso, bueno, hemos tenido alumnos que han hecho preguntas privadas acerca de si está bien que se sientan de una manera, si está bien que tengan cierto cambio. Entonces, bueno, eso es importante. Y resaltar también que desde la familia es importante que esto se genere, porque nosotros estamos con el alumno algunas horas en la escuela. Entonces, como papás, tratar de estar, no ser perseguidos, pero sí empezar, incluso con los niños, ¿no? A cómo te sentís, qué te está pasando, cuando ya se acerca ese periodo, dejar que los niños y los adolescentes sean curiosos, ¿sí? Que nos pregunten y volver a esto, no puedo resolver, no sé qué decirte, qué hacer, pero vamos a tratar de resolverlo, de buscar siempre la ayuda. Porque el niño o el adolescente en algún lugar lo va a buscar. Sí. Claro Y corremos el riesgo de que esa información que busque no sea la correcta. Entonces, la contención de la generar familia ese es importante. Sí, y claro de por sí ya tiene esa curiosidad innata de explorar, así que seguramente lo va a hacer. Vanessa, clarísimo, te agradecemos y queríamos darle justamente este marco, digamos, a las ESI de formalidad y de que se informe hacia afuera, sobre todo a la comunidad, que es lo que se está trabajando. Te agradecemos enormemente por esta predisposición. No, por favor, y sabemos gracias que a estás ustedes. en clase. Que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. ¿Quedó Súper claro? No, sí, Vane, se nota que está en la docencia. Bueno, pero la tiene clara, realmente. Y que sobre todo nos quede claro a los adultos, porque los jóvenes, los adolescentes lo tienen bien claro a esto y saben cómo también manejarlo dentro del ámbito escolar con la docente, pero muchas veces
y eso voy a lo que decía Vanessa, no saben cómo manejarlo